Nosotros necesitamos entrar a ese reino de justicia y de verdad. Recuerda que el reino de Dios es el sistema de pensamiento y de gobierno de Dios. Y nosotros necesitamos conocerlo. Necesitamos abrir nuestro corazón para que nuestra mente sea renovada. Tal cual pensamos, tal cual actuamos. Entonces Dios necesita renovar nuestra forma de pensar para que nosotros hagamos parte de su reino. El reino de Dios es un sistema de pensamiento y de gobierno que no tiene nada que ver con una estructura religiosa, sino con un sistema de pensamiento y autoridad. Cuando escuche el reino de Dios, debemos pensar que es un sistema de pensamiento, de gobierno, de autoridad distinto al que hemos conocido hasta ahora. Entonces, animarles a que abran su corazón, a que no se despiste con el móvil, a que se concentre para que el Espíritu Santo nos instruya hoy. Recuerde que la revelación viene del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer una corta oración pidiéndole al Espíritu Santo que una vez más traiga revelación a nuestra vida, lo que llaman ese rema, ese entendimiento en el Espíritu, ese conocimiento experimental de Dios que viene a través de la revelación de la palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos hoy que sea viva, que sea eficaz y que sea cortante, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, trayendo una renovación de nuestro hombre interior, de nuestro sistema de pensamiento, Señor, aún, Señor, de nuestros sentimientos. Oramos por una revelación del Espíritu que transforme nuestra vida, nuestra familia, nuestra identidad y que seamos cada día más llenos de ti, de tu sistema de pensamiento y de verdad. En el nombre de Jesús, bendecimos su palabra. Amén y amén. Amados, pues el tema que el Señor nos trae hoy es una herencia eterna. La palabra de Dios en el Nuevo Pacto nos habla mucho acerca de que somos herederos con Cristo, que hemos recibido una herencia. Entonces, en el contexto natural, cuando nosotros escuchamos la palabra herencia, y esa pregunta se la hacía yo al Señor, y duré semanas, digamos, como se dice, masticando en el Espíritu, orándole al Señor que iluminara mi entendimiento, porque en el contexto natural, cuando nosotros escuchamos la palabra herencia es porque alguien o va a morir o ha muerto. Un heredero en el contexto natural, ¿no? Es alguien que recibe algo de alguien que ha muerto o que va a morir, porque se permite ceder o dar la herencia en vida. Pero siempre que en el contexto natural se habla de herencia, se está hablando de que alguien va a morir o ha muerto. Y antes de morir, entrega su herencia o antes de morir, deja su testamento. Entonces yo decía, Señor, pero si Cristo murió y resucitó, ¿por qué nos llaman herederos? Porque yo le decía al Señor, la herencia es porque Cristo murió. Pero tu palabra, entonces seríamos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Cristo al morir nos dejó una herencia. Pero la palabra de Dios enseña que Cristo resucitó. Entonces yo le decía al Señor, pero Señor, ¿cómo que Él nos dejó una herencia pero está vivo? Era un poco contradictorio en el contexto natural, hasta que el Espíritu Santo trajo esa iluminación y esa revelación, que espero que ustedes también puedan recibirla en su corazón y entenderlo. En el contexto bíblico, la palabra herencia no significa lo mismo que en el contexto natural. Allí está la diferencia. Cuando la palabra de Dios utiliza la palabra herencia, quiere decir que es algo que nos ha sido dado por Dios. Una herencia en el contexto bíblico es algo que yo recibo de Dios y no tiene nada que ver si alguien muere. No tiene nada que ver con la muerte. Cuando usted lea en la Biblia que somos herederos
de Dios y coherederos con Cristo, o escuche la palabra herencia, no está haciendo alusión a que alguien murió y por eso recibimos eso. Está haciendo alusión que hemos recibido algo de parte de Dios, que recibimos algo de parte de Dios. Y esa herencia, eso que recibimos de parte de Dios, no tenemos que esperar a morir, porque cuando hablamos de vida eterna, a veces también pensamos en el contexto de, ay, no, es que es para la vida después de la muerte, pero yo quiero decirle y revelarle una verdad y espero que sea de bendición para usted como ha sido para mí cuando lo estudié. Y es que la palabra de Dios me llamó un texto la atención que dice que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero normalmente nosotros hemos estudiado el juicio de Dios después de la vida, después de la muerte, ¿no? Porque decimos, no, pero después que usted se muera, ¿a dónde va a ir? Pero es que resulta algo, que Jesús vino y él dijo que él volvería. Y el apóstol Pablo dijo, no todos moriremos. Les digo un misterio, dijo el apóstol Pablo, no todos moriremos. A la final trompeta. O sea, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que habremos quedado, o sea que cuando Cristo venga, abra su oído, que estas palabras de vida eterna. Cuando Cristo venga, habrán cristianos que estén vivos. Cuando Cristo venga por segunda vez, o sea, yo no estoy esperando a morirme para recibir la herencia de Dios. La herencia de Dios se activa en mi vida y son todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí. Cuando hablamos de herencia, es todo el paquete de bendiciones que Dios tiene preparado para mí desde el momento que le conozco. Cuando hablamos de herencia y vida eterna, no se está refiriendo a la vida después de la muerte. Porque según la palabra de Dios, algunos creerán en Cristo y no alcanzarán a morir. Por eso, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, en Corintios 15 dice, este es el orden: primero Cristo, que ya resucitó, luego los que hayan muerto con Cristo resucitarán en un cuerpo incorruptible y luego los que habremos quedado. O sea que cuando Dios nos está hablando de herencia, amados, no nos está hablando de algo que vamos a recibir después que morimos. Dios nos está hablando de que somos herederos de Él y nos está diciendo, tengo grandes bendiciones para que ustedes reciban de parte mía desde el momento que abren su corazón para mí. ¿Cuántos o quiénes nos consideramos herederos de Dios? No tienes que esperar a morir para ir a la presencia de Dios. La presencia de Dios la podemos disfrutar aquí, ahora. Dios nos ha hecho herederos. ¿Por qué? Porque Él tiene grandes bendiciones para nosotros, para manifestarlas aquí en la tierra. Habrán cristianos que ni siquiera alcanzarán a morir. Recibirán todas las bendiciones de Dios, aún el arrebatamiento de la iglesia, de su cuerpo, de esta tierra, vivos. Entonces, si yo tengo que esperar para recibir todas las bendiciones de Dios cuando me muera, para recibir esa herencia de la vida eterna cuando me muera, entonces, ¿cómo yo voy a ser arrebatado con Dios? Amado, Dios quiere que nuestra mente hoy se abra y entendamos que en el momento que recibimos a Cristo, nos convertimos en herederos de Dios. Deja que esa mente sea derribada, esos argumentos de herencia ligada a muerte. Herencias en Cristo está ligada a vida. Cuando Dios utiliza la palabra herencia, está diciendo, tengo grandes cosas para darte y para bendecirte aquí en la tierra.
Tengo grandes cosas para darte y bendecirte aquí, desde el momento que me aceptas en tu vida. Yo empiezo a transformar tu vida y te hago heredero mío, capaz de recibir grandes bendiciones de parte mía, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido en tu corazón. Pero muchos en su momento aceptamos a Cristo en nuestra vida, pero no esperamos recibir de Él lo que Él tiene para nosotros, sino que hacemos oraciones pidiéndole a Dios que nos dé lo que nosotros queremos. Si notamos la diferencia, iglesia. Una cosa es yo orar a Dios con fe, con confianza, autoridad, decir, Señor, yo soy heredero tuyo y yo quiero recibir de ti todo lo que tú ya tienes preparado para mí. Pero la mayoría de oraciones que hemos estado haciendo durante muchos años no es la herencia de Dios para nuestra vida, sino lo que nosotros queremos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros anhelamos, que es producto de la vista y no de la fe. Y Dios quiere que a partir de hoy nosotros empecemos a ser herederos de Cristo. ¿Cuántos queremos? ¿Quiénes queremos ser herederos de Dios? ¿Quiénes queremos ser herederos de Dios y abrir su corazón y decirle, Señor, yo quiero empezar a recibir esa herencia que tú tienes ya preparada y reservada para mí? La herencia de Dios es todo lo que Dios tiene para darnos en esta vida, escúchame bien, y en la venidera. Por eso los discípulos le dijeron al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le dijo, no ha habido el primero que no haya de recibir 100 veces en esta vida y en la venidera. Bendición. Cuando hablamos de vida eterna y de herencia eterna, estamos hablando de la bendición de Dios completa para nosotros en esta dimensión y en la que viene. Pero a veces nosotros separamos a Dios. No, yo voy a cuidar mi fe y mi relación con Dios para asegurar no ir al infierno, para asegurar la vida después de la muerte. Pero ¿por qué no buscamos a Dios para asegurar nuestra vida aquí y recibir todas las herencias y las bendiciones que Él tiene para nosotros? Por eso Él nos llama mayordomos. ¿Para qué es un mayordomo? ¿Para qué es un mayordomo sino para administrar todas las propiedades de alguien que tiene algo mayor que yo? Y la palabra de Dios dice que nosotros somos mayordomos. Hoy vamos a estudiar algunas de las herencias que Dios tiene para nosotros como sus hijos. ¿Cuántos quieren aprender todas esas herencias que ya hemos recibido de parte de Dios y que no conocemos? Por ejemplo, para los que son padres, hoy te digo, tu hijo, tu hija es una herencia de Dios. ¿Entendemos? Imagínense que uno es que después que se muera recibe el hijo. No, es absurdo. Por eso el Salmo 127, versículo 3 dice, he aquí, herencia del Señor son los hijos. Esa palabra herencia estamos aclarando que es algo dado por Dios. Si tú tienes tus hijos son una herencia de Dios. Es algo, es alguien que Dios te ha dado en tu vida. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hay personas que han menospreciado a sus hijos y hasta lo han maldecido. Cuando tú maldices a tus hijos, los menosprecias, estás maldiciendo la herencia de Dios. El regalo que Dios te ha dado, la palabra de Dios dice que los hijos son una herencia para nosotros. Que ser padres es un privilegio de Dios. Es una bendición de Dios, es una herencia de Dios. Y si algún día tú te has sentido con carga por haber tenido ese hijo o esa hija, desecha hoy ese pensamiento. Porque si tú estás rechazando a tus hijos, estás rechazando una herencia que Dios te ha dado. Dice,
cosa de gran estima el fruto del vientre. Es un privilegio para nosotras las mujeres que Dios nos permita ser madre y haber gestado, tenido en nuestro vientre un bebé. Todo eso son bendiciones. Y nosotros a veces como pueblo de Dios no sabemos valorar ni discernir todas las bendiciones que Dios ya ha ganado para nosotros. La herencia eterna es todo lo que Dios ha preparado para los que están en Cristo y permanecen en Él para siempre. La herencia eterna no incluye solo lo que yo voy a recibir después que muera en el tribunal de Cristo, los galardones, no. La herencia eterna incluye todas las bendiciones que Dios tiene para mí en esta vida y en la venidera. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo desde el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La herencia eterna no incluye una sola cosa, sino muchas bendiciones. Vamos a estudiar hoy algunas de esas bendiciones que incluye la herencia eterna. La primera es la vida eterna. La vida eterna sabemos que es conocer a Dios y es la parte donde empieza todo. Es la parte más básica y central de la herencia. Tito 3:7, voy a ir diciendo la cita porque son muchas. Si usted quiere ir tomando nota de cada cita, pues lo puede hacer. Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando hablamos de herencia eterna, tenemos que hablar de ¿qué? De vida eterna. Y la vida eterna no es después que me muero. La vida eterna la empezamos a disfrutar desde aquí en la tierra. Segundo punto, otra herencia que recibimos, el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando lo que dijo Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios hace parte de esa herencia eterna. Y el reino de Dios no es cuando yo me muero y entro al paraíso. El reino de Dios se empieza a establecer en nosotros. Es una herencia que recibimos porque los hijos de Dios, Dios va renovando nuestro sistema de pensamiento y se va produciendo ese nuevo nacimiento. Ese es el reino de Dios. Es una herencia que recibimos los hijos de Dios. Mateo 25:34 dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Dios empieza a establecer su reino en nosotros, su sistema de gobierno, su sistema de valores. Por eso los hijos de Dios somos herederos de autoridad. Somos herederos de gobierno. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, tenemos esa autoridad para orar por los enfermos. Todo eso es el reino de Dios. Echar fuera demonios, todo eso es el reino de Dios. Por eso Jesús dijo: bueno, si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. Los hijos de Dios somos herederos del reino de Dios. Solo los hijos de Dios. Por eso no existe la hechicería. En la hechicería que magia blanca, magia negra. No, existe la luz y las tinieblas. Y existe la autoridad que Dios nos da a sus hijos para expulsar demonios, pero desde el reino de la luz. Hay gente que va a curanderos, a hechiceros, a personas que le saquen un maleficio, pero igual está en el mismo reino de las tinieblas. El único reino que tiene poder para vencer y deshacer las obras del diablo es el reino de Dios. Y nosotros nos convertimos en herederos y
conductores de ese reino y de esa autoridad. Por eso los hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, tenemos autoridad sobre los demonios, tenemos autoridad sobre la brujería, tenemos autoridad sobre la hechicería, tenemos autoridad sobre las fuerzas del mal, porque el reino de los cielos está en nosotros y se llama Jesucristo. Todo eso son herencias que recibimos como hijos de Dios. Tenemos autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Tenemos autoridad para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús tenemos autoridad para que lo torcido se enderece. Pero esa autoridad solo se ejerce a través de la fe y la obediencia a Cristo. Para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas y nosotros seamos partícipes de esa herencia eterna, que no es que nos la van a dar, ya nos ha sido dada. Nosotros tenemos que ser ciudadanos del reino, embajadores del reino, representantes del reino. Lo que yo no puedo hacer es querer vivir igual que los del mundo y tener la autoridad del reino de Dios. Estar deseando lo mismo del mundo y tener la autoridad del reino de Dios. Practicar las mismas cosas que practican los del mundo y tener la autoridad. No. Jesús dijo que no hay comunión entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas. Si soy de Cristo, tengo autoridad. Se me da autoridad sobre las obras del diablo, sobre las obras de maldad, las obras de las tinieblas, si soy del reino. ¿Por qué? Porque es mi herencia. Es mi herencia. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Todo eso hace parte de la herencia que recibimos los hijos de Dios. Son bendiciones que nosotros recibimos al convertirnos en hijos de Dios. ¿Cuántos están entendiendo de todo lo que somos herederos? Somos bendecidos en Cristo Jesús. Dios quiere un pueblo que tenga autoridad. Dios quiere un pueblo que sea consciente, que tenga identidad. ¿Quién es en Cristo? Y si nosotros vamos a heredar, vamos a disfrutar de todas esas bendiciones, no podemos vivir igual que los del mundo. Porque no hay compatibilidad, o eres de Cristo o eres del mundo. Pero los que somos ciudadanos del reino sabemos que tenemos identidad, tenemos autoridad. Porque tenemos los pensamientos y el sistema de valores y gobierno del reino. Cuando aceptamos a Cristo, rendimos nuestra vida a Él, nos convertimos en herederos. O sea, recibimos cantidades de bendiciones que ya fueron preparadas antes de que nosotros llegáramos a Cristo. Amén. Es como cuando usted recibe la nacionalidad de un país. En ese momento usted ya se hace ciudadano de ese país y pasa a tener los mismos derechos que los que viven allí. Lo mismo pasa con nosotros. No es lo mismo usted ser residente de un país que ser nacional. Yo le hago una pregunta. ¿Usted es residente o usted es nacional en el reino de Dios? ¿Usted todavía tiene tarjeta de residencia? ¿Tiene que estar renovando a cada rato? Porque todavía usted no tiene nacionalidad. ¿Cuántos tenemos nacionalidad y sabemos quién es nuestro Padre? Sabemos de quién somos hijos, sabemos a quién pertenecemos, sabemos para quién vivimos. Eso se llama ser ciudadano del reino de Dios. Pienso como piensa Dios. Amo las cosas de Dios, he renunciado al mundo en sus deseos, he renunciado a las cosas pasajeras, no tengo problemas de avaricia ni idolatría a los deseos de este mundo. Ese es un ciudadano del reino de Dios que tiene poder y autoridad para deshacer las obras del diablo donde quiera que vaya. Usted se va a quedar indocumentado toda la vida. Se va a quedar residente renovando. Tengo que buscar el trabajito, o usted va a ser un ciudadano del reino de Dios para poder recibir toda la herencia que ya ha sido preparada para nosotros.
tercer bendición y herencia que recibimos, estar para siempre con Cristo. La herencia eterna no es solo recibir a algo, sino estar con alguien. Otra bendición y herencia eterna. Todo lo que estamos mencionando es eterno, por eso se llama eterna. Desde el momento que la recibo, ya la poseo y la voy a poseer para siempre. Y es tener comunión con el Padre. Tener comunión con Cristo. Si a usted le da pereza orar, dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame. Yo necesito tener comunión contigo. Porque esa relación es eterna. Ay, no, entonces yo en los cielos también voy a tener que orar. Orar es tener comunión con Dios. Y si tú no la tienes aquí en la tierra, en los cielos, es complicado. Una herencia que recibimos los hijos de Dios, que es la más grande de todo, es que podemos tener comunión con el Padre a través de Jesús. Es un regalo inmerecido. Eso se llama gracia. Señor, puedo hablar contigo, puedo acercarme a ti. Y usted dirá, ay, pero ¿y a mí de qué me sirve orar con los problemas que yo tengo? Le hago una pregunta. Si usted tuviera acceso a ir al presidente de un país, a la máxima autoridad de un país y hablar con él y contarle sus cosas, ¿es usted qué piensa en su mente? La gente piensa, no le da valor a la oración. Cuando yo tengo acceso a Dios, yo estoy diciendo, y Dios nos está diciendo, tú tienes acceso para que yo transforme muchas cosas en tu vida. Tú tienes acceso a través de la oración para que yo enderece lo que está torcido. Tú tienes acceso para que tú recibas fuerza, poder, autoridad para deshacer obras de maldad y de las tinieblas. Tú tienes acceso para ser dirigido por mí. Tú tienes acceso a conocerme a mí. Tú tienes acceso a amarme a mí. Hoy te digo, no menosprecies al Señor. No menospreciemos la relación con Dios. Nuestra mayor prioridad en la vida debería ser nuestra comunión con Dios, pero no como una carga. Ay, otra vez el tema del devocional. No, es que esa es una herencia. Es una herencia. Y la más importante, no es recibir una cosa, es recibir a alguien en tu vida. Y se llama al Creador del universo, al Dios Todopoderoso. Tienes y tenemos acceso a la máxima autoridad, que cuando vamos a Él con fe y con confianza, Él puede cambiar cualquier situación en nuestra vida. Esos días veía un short por ahí, un reel, de uno de los candidatos a la presidencia de Colombia que se está haciendo ahora. Y él iba por el barrio y una señora le dijo, mira, es que mi hija necesita una silla de rueda y el sistema social no me ha provisto eso. Ella tuvo acceso a ese candidato presidencial. Como él está en campaña, le dijo, no te preocupes, yo te voy a conseguir la silla de tu hija. Dios necesita que nuestra mente sea renovada y entendamos qué significa que tenemos acceso al trono de la gracia. Quiere decir que los hijos de Dios, a través de la oración, podemos lograr y alcanzar cosas, y que cosas sean transformadas y recibir cosas que no lo puede recibir una persona común, porque tengo acceso a la persona que todo lo puede. Tengo acceso al más poderoso, al que creó todas las cosas. Y si esa mujer tuvo acceso a ese político y a los días le llevaron la silla a su hija que tenía problemas de discapacidad, por haber tenido acceso a ese hombre que es terrenal y humano y está en una campaña. Amados, debemos aprender a orar con fe. Debemos aprender a orar con confianza diciendo, yo tengo acceso al Dios
todopoderoso y Él es mi Padre y me ha hecho heredero y coheredero con Cristo para alcanzar cosas que mi capacidad yo no podía. Hoy el Señor te está diciendo, hoy el Señor nos está hablando, iglesia, y nos está diciendo, ustedes tienen acceso para alcanzar grandes cosas, para lograr cosas que no puede una persona común. ¿Cuántos deciden creerle a Dios? ¿Cuántos deciden decir, oh, yo soy hijo de Dios y yo voy a creer en ti, Padre? Yo voy a confiar en ti. Yo voy a acceder a ese trono de la gracia con confianza, con fe, porque tengo acceso a mi Padre que me ama y Él cuida de mí. Hoy te pregunto, iglesia, ¿cómo son tus oraciones? Iglesia, es tiempo de levantarse y dejar de hacer esas oraciones pobres, miserables, llenas de duda y de temor. No. Tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso directo a través de Jesucristo a los pies del Creador del universo. Tenemos acceso a nuestro Padre Celestial y todo aquel que pide con fe, Dios va a obrar en favor de él. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, levántate con fe, porque Dios es el Dios de lo imposible y todo aquel que va delante de él a través de Jesús, a través de la sangre de Cristo. Nadie tiene acceso a la máxima autoridad y sale igual de ese lugar. Nadie va al presidente a pedirle algo y va a salir igual, pero si tú vas donde el Rey de Reyes y Señor de Señores con fe, diciéndole, Señor, yo soy tu hijo, yo soy heredero tuyo, Señor, tu voluntad para mi vida es que yo tengo una vida de bendición, una vida de victoria, y hoy decido venir a ti, al trono de la gracia, creer y confiar en ti. Es necesario, iglesia, que nuestras oraciones cambien. Es necesario que nuestras oraciones cambien y que seamos conscientes delante de quién estamos yendo. A veces hacemos oraciones, Señor, que para ti no hay nada imposible, pero oraciones cargadas de temor, de duda, de desconfianza. No, iglesia, vengo delante de ti, Padre. Yo soy tu heredero. Tú me has amado con amor eterno y yo creo en mi corazón que tú tienes grandes cosas para mí. ¿Quiénes vamos a decidir ampliar nuestra confianza en Dios? Y nos vamos a acercar a Él con confianza diciéndole, Señor, hijo tuyo soy, heredero soy, amado por mi Padre. Que nos acerquemos con confianza. Que nos acerquemos con confianza en su amor, en su misericordia. Señor, yo voy a creer en ti. ¿Cuántos se unen a mí en esta noche? A decirle, Señor, yo voy a creer en ti, en tu amor. Porque tú tienes grandes cosas para mí, Señor. Yo no tengo por qué vivir en la miseria, no tengo por qué vivir en el dolor, yo no tengo por qué vivir en un ambiente que no es agradable delante de ti. Yo decido creer que tú para mí tienes cosas grandes. Y empezamos a orar con fe, diciéndole gracias, Padre, por toda esa herencia que tú ya ganaste para mí. Gracias, Padre, por esa herencia que tú tienes preparada para mí, Padre. Yo no tengo por qué estar en aflicción y en dolor. Yo tengo que estar en confianza y seguridad que tú me amas. Y me acerco a ti porque soy heredero. Somos herederos. ¿Quiénes están creyendo esa palabra en verdad en su espíritu? Y pueden decir, Señor, yo soy heredero tuyo. Y quiero recibir la herencia que tú ya tienes para mí. Quiero empezar a recibir. ¿Quiénes quieren empezar a recibir? ¿Cuántos quieren empezar a recibir lo de Dios? Deja de pedir lo tuyo.
Deja de pedir lo que tú quieres, empieza a pedir tu herencia. Es decir, Señor, tú tienes grandes cosas para mí, eso es lo que yo quiero recibir. Yo soy heredero tuyo. Yo soy heredero tuyo. Juan 14 del 2 al 3 dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor quiere que estemos cerca de Él y que podamos disfrutar las bendiciones que Él tiene. No las que yo quiero, porque pedimos pero no recibimos, porque pedimos mal, dice la palabra. Pedimos para gastar en nuestro propio deleite, pero no pedimos, Señor, que se manifieste en mi vida tu voluntad, que se manifieste en mi vida tu herencia, tu bendición, lo que tú ya tienes preparado para mí. Por eso, para recibir esta herencia se necesita tener claro. Para recibir la herencia eterna se debe tener clara la identidad. ¿Soy hijo o no soy hijo? Como Dios lo ha preguntado muchas veces. Porque si eres hijo, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si no eres hijo, vas a seguir pidiendo y mendigando porque no tienes identidad. Los que tenemos identidad tenemos que creer que Dios ya tiene todo preparado y reservado para nosotros. Es necesario que nuestro sistema de pensamiento cambie y digamos, Señor, en ti lo tengo todo. Ayúdame a no buscar fuera de ti lo que tú ya me has dado y lo que tú ya ganaste para mí. Amado, es tiempo de empezar a buscar lo de Dios y no lo de nosotros. Llegamos al Evangelio, pero a pedirle a Dios lo que yo quiero. Pero es que Él ya tiene la herencia preparada. Él ya tiene todas las bendiciones preparadas. ¿Quiénes van a empezar a cambiar su oración a día de hoy y empezar a orar como hijos herederos que tienen una herencia eterna preparada, reservada por nuestro Padre Celestial? Quinta bendición o herencia que recibimos, la gloria eterna. La palabra del Señor nos enseña que compartiremos la gloria que Dios ha preparado para sus hijos. Dios ha preparado para sus hijos. Entendamos algo, que los únicos que recibimos herencia somos los hijos. Si tú no eres verdaderamente hijo de Dios, tú vas a estar buscando lo tuyo donde vayas. Vas a vivir insatisfecho toda la vida. Es que esto es lo que yo quiero y Dios no me lo da. Es que todavía, yo todavía no me siento completo. ¿Tú crees, como oraba hoy una hermana en el ayuno, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Y hoy el Señor nos está hablando de algo muy claro, la paternidad. Yo te pregunto, ¿verdaderamente eres hijo de Dios o todavía eres creyente? Porque si tú eres hijo, si somos hijos, debemos tener claro que nuestro Padre se va a encargar de todo lo que nosotros necesitamos. Y que Él ha prometido suplir todas las cosas en nuestra vida para los hijos. Pero si tú eres creyente, tú solo buscas a Dios para sacar de Dios lo que tú consideras que necesitas que Él te aporte. Pero el hijo es heredero. El hijo es el que se queda en la casa y sabe quién es su padre. ¿Eres hijo o eres creyente? Porque el hijo tiene identidad. El hijo es el que hereda aún en el testamento natural. Algo que he explicado muchas veces y paradójicamente la gente no sabe que en el matrimonio, en una herencia, los hijos tienen más derechos que el esposo o la esposa. Mira, el tema de la paternidad es tan serio, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Por qué? Porque usted en lo natural se puede casar en un régimen de separación de bienes. Depende del régimen que esté vigente, al menos en España,
en el momento que usted se case. Pero si el régimen que está vigente, si usted se quiere casar con alguien en separación de bienes, van al notario y firman unas que se llaman capitulaciones matrimoniales. Entonces usted ya se casa con esa persona con la premisa diciéndole lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Nos casamos, pero usted con los hijos no puede hacer eso. Usted no puede embarazarse y firmar un documento diciendo este hijo mío no tiene derecho a nada. Ya de manera natural, ya por ser padre y él ser hijo, ese hijo automáticamente tiene derecho a todo lo que usted tiene. Usted no puede firmar capitulaciones con sus hijos. Y como lo hemos explicado tantas veces en España, usted no puede desheredar a su hijo si no tiene un motivo y va a un juez. Mira qué tan fuerte es lo de la herencia. Para que abramos nuestra mente lo que implica ser un hijo de Dios. Así, por allí un caso real de una chica que duró 20 años sin ver a su papá, no lo llamaba ni nada, y él ya se iba a morir. Y ella dijo, voy a ir a reclamar mi herencia. Entonces él fue al juez diciéndole que quería desheredarla, que porque ella no se había preocupado por él ni nada. Y el juez le dijo, no hay una razón, ella nunca te ha hecho ningún daño, simplemente no te llamaba. Ella tiene el derecho de reclamar su legítima, que es el 1/3 de la masa común, como lo llaman, en herencias. Un padre no puede heredar. Es más, aunque no lo ponga en el testamento, usted hace su testamento y dice, tiene 5 hijos, dice, y le heredo a los 4 y al otro no lo apunta. Ese tiene derecho de ir a reclamar. Es tan fuerte que no necesita estar en el testamento. De una parte. Hay otras partes que sí ya es otra parte que la persona tiene libertad de disponer de su herencia, de sus bienes como quiera. Pero hay una parte del testamento que aunque usted no lo ponga a su hijo allí, ese hijo tiene derecho. Y hay personas que han dejado el testamento y resulta que por allí ese hombre tuvo otro hijo que ni lo reconoció. Pues le hacen las pruebas de ADN y resulta que ese hijo era hijo de esa persona y nunca lo conocieron los hermanos, ni nunca lo conoció el difunto, pero tiene derecho a la herencia. Amados, cuando Dios nos está llamando a ser hijos, Él nos está dando posición, nos está dando derechos, nos está diciendo ustedes no son cualquier cosa. Es tiempo, iglesia, de empezar a comportarnos como lo que somos, hijos. Es tiempo de empezar a comportarnos como hijos de Dios. Pasar de ser unos simples espectadores creyentes a decir, yo soy hijo de Dios. Esas palabras tienen trascendencia eterna. Porque un hijo tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Yo no puedo andar reclamando derechos en Cristo sin aceptar mis responsabilidades. Un hijo, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, pasamos a disfrutar de las mismas cosas que disfruta Cristo aquí en la tierra. El sacerdocio, la paz, la autoridad, el sistema de pensamiento. Vuelvo y te pregunto, piensa por un momento, ¿en verdad tú eres hijo de Dios? ¿O todavía eres un creyente? Porque un hijo no está pensando si yo me entrego o no me entrego. Si yo sigo a Cristo o no sigo a Cristo. Si yo vivo para Dios o no vivo para Dios. Un hijo ya sabe quién es su padre. Un hijo ya sabe que tiene responsabilidades a cumplir. Y un hijo sabe que tiene un padre que va a suplir todas sus
necesidades y tiene cuidado de él. Por eso le obedece, porque es su padre. Te hago una pregunta. ¿Eres hijo de Dios? ¿Has recibido la misma naturaleza de Cristo? ¿Has renunciado a todo por seguirle a Él y obedecerle como hizo Cristo? Porque allí en el versículo dice, si es que padecéis juntamente con Él. Ahí llega la responsabilidad. Un hijo de Dios va a padecer aquí en la tierra. Usted no puede decir que usted es hijo de Dios y no tener padecimientos. Porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Los hijos de Dios vamos a padecer porque va a haber una lucha continua entre la carne y el espíritu contra el pecado. Dios ya nos lo dijo, pero eso no cambia nuestra posición de hijo. Sabemos a quién pertenecemos y sabes quiénes heredamos el reino de Dios, los hijos de Dios. Ponte a pensar hoy, ¿eres hijo o no eres hijo? Si es que padecéis juntamente con Cristo. Vamos allá a Romanos 8:17 para que lo leamos. Desde el versículo 14, Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quiénes son? Hijos de Dios. O sea, Dios está dejando claro el sello, la evidencia de que alguien es hijo de Dios. Primero, es guiado por el Espíritu. Usted no toma decisiones porque a usted le da la gana, porque no quiero, no. El Espíritu nos guía. A los que somos hijos, el Espíritu nos guía, nos habla, nos revela la palabra de Dios, la personalidad de Dios, la voluntad de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Eso es lo que nos hace ser hijos. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Para Dios no es importante que seamos creyentes, para Dios es importante que seamos hijos y que estemos sellados con el Espíritu, que espiritualmente, en el mundo espiritual, los que somos hijos tenemos un sello. Y en el mundo espiritual se dice, Él es hijo de Dios. Por eso cuando a muchos hijos de Dios han querido ir a hacerles hechicería, brujería, dicen, no, a Él no lo podemos tocar, dicen los brujos. ¿Por qué? Porque espiritualmente hay un sello, el Espíritu Santo en el mundo espiritual. Hay un sello sobre los que somos hijos. Y ese sello también nos hace responsables delante de Dios, diciéndonos, tú no puedes vivir como te da la gana. Tú no puedes hacer lo mismo que hace todo mundo, porque tú eres hijo del Padre eterno, del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. El versículo 16, el mismo Espíritu da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no tengo que preguntarle a alguien, ¿será que yo he nacido de nuevo? ¿Será que yo soy hijo de Dios? No, el mismo Espíritu Santo nos va a decir, tú eres hijo mío. Y un hijo mío no hace eso. Un hijo mío obedece mi palabra. Un hijo mío vive para mí. El mismo Espíritu nos acorrala a veces y nos dice, ¿cómo puedes hacer eso si tú eres hijo mío? Hermano, es que no estamos hablando de que otra persona nos va a decir, tú eres hijo de Dios. El mismo Espíritu nos da la identidad que tenemos. El mismo Espíritu Santo, nuestro helper, nuestro ayudador, nos recuerda y nos dice, tú eres mi hijo. Por eso ese mismo Espíritu fue el que descendió sobre Jesús en forma de paloma y dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Se escuchó la voz en los cielos porque el Espíritu dio testimonio de que Jesús era el Hijo cuando se iba a bautizar, y luego se escuchó la voz del cielo. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu Santo es un sello
de que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo hace parte de la herencia eterna que recibimos los hijos de Dios. Tenemos un sello, tenemos una marca que es Él. Dice que en el momento que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo de corazón y decidimos vivir para Él, el Espíritu Santo viene y nos sella y nos dice: tú eres hijo. ¿Quién es el que nos va a convencer de quiénes somos? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de espíritu a espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, versículo 17, claro, también herederos de Dios. O sea, recibimos de Dios todas las bendiciones. Todas las bendiciones las recibimos del Padre si somos hijos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los hijos de Dios vamos a pasar por etapas de aflicciones. Y el cristiano inmaduro no entiende eso. Pero si es cristiano, ¿por qué no tiene una vida perfecta? No, porque así como Cristo padeció en la carne, nosotros también vamos a padecer en la carne. Y la palabra de Dios dice acerca de Jesús que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. El mismo hijo padeció. Nosotros también vamos a padecer. Vamos a pasar por momentos de aflicción, pero eso no cambia nuestra identidad. Eso no cambia quiénes somos. Eso no cambia el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso no cambia nada. Los padecimientos no cambian nuestra identidad. Por eso el apóstol Pablo dijo: por eso tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Da igual las cosas que pasemos aquí en la tierra, dice la palabra que de todas nos librará el Señor. Dios está llamando a una madurez espiritual. Y esa madurez solo se produce cuando yo tengo una identidad clara y sé quién soy y hacia dónde voy. Pero si usted todavía está aferrado a este mundo, que no sé si me entrego a Dios o no me entrego a Dios. No sé si dejo esto o no dejo esto. Ay, es que es tan difícil hacer la voluntad de Dios. No, ¿cuál? Si usted ya es hijo. Usted ya es hijo, usted ya tiene que tener su vida entregada como un perfume derramado a sus pies. Y cuando vengan momentos de aflicciones, orar al Padre como lo hizo Jesús. Señor, ayúdame, fortaléceme, porque yo soy tu hijo. Lo que nos abre la puerta en el mundo espiritual, lo que lleva a que nuestra vida sea transformada, lo que hace que nuestra vida avance y logremos y obtengamos toda la herencia que Dios tiene para nosotros, es nuestra identidad. Soy hijo de Dios, porque solo los hijos se heredan. Solo los hijos se heredan. Y si tú eres hijo de Dios, tienes que estar preparado y tenemos que estar preparados para recibir esa herencia de nuestro Padre. Tenemos que estar listos para recibir todo lo que el Padre ya tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios están allí conectados en esta tarde? ¿Eres hijo? Si eres hijo, tienes que obedecer al Padre. No te pongas títulos, porque el Hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si es que padecéis juntamente con Él, ¿cuál es el padecimiento de un hijo de Dios? Hacer la voluntad de Dios. Pero usted quiere ser hijo y hacer lo que le da la gana. Usted no es hijo. Un hijo obedece a su padre. Esa es una señal de un hijo de Dios. Y por eso padecemos y sufrimos, porque la carne nos está tirando para un lado, pero el Espíritu viene y nos dice: tú eres hijo y tienes que obedecer a tu Padre. Iglesias, es tiempo que nos levantemos como verdaderos hijos de Dios, con identidad. Y aprendas a someter tu carne y decirle: yo soy hijo y tienes que obedecer al Padre.
¿Qué cuento que soy hijo de Dios y hago lo que me da la gana? Perdono al que quiero, amo al que quiero, obedezco lo que quiero. Usted no es hijo. El hijo obedece al Padre porque Jesús nos vino a dar el ejemplo. Si usted quiere ser hijo de Dios y heredero de Dios, tiene que obedecer al Padre, no es opcional. Ya no hablamos, ay, que si tú quieres, que Dios va a respetar tu voluntad, que si tú no quieres, que Dios no me obliga. Dios no te va a obligar. Pero es que los que somos hijos, ya sabemos nuestra responsabilidad. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz? Porque era hijo. Porque era hijo. Porque Él tenía clara su identidad. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Para quién vives tú? ¿Para ti o para el Padre? Si no vivimos para el Padre, vamos a vivir esclavos toda la vida de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Si Dios manda a perdonar, ¿qué tiene que hacer un hijo? Perdonar, aunque le cueste. Porque si no, no es hijo. Escucha bien, iglesia, casa de oración. El que no obedece al Padre no es hijo. Es un bastardo, dice la palabra de Dios. Y hay que hablar ya abiertamente. Ya hay que sacudir la fe verdadera. Y la fe verdadera dice que un hijo de Dios obedece a su Padre, aunque le cueste. Ya no más evangelio blando en donde Dios entiende. Dios entiende que yo estoy resentido. Dios entiende que yo estoy ofendido. Dios no entiende. Dios entiende de paternidad. Dios entiende de paternidad. Dios entiende que si son sus hijos, van a obedecer sus mandamientos. ¿Eres hijo o no eres hijo? Porque si no eres hijo, no tienes herencia y no entrarás en el reino de Dios. Allá los rebeldes no entran. Los que quieren hacer y llevar su vida como le da la gana no entran al reino de Dios. El reino de Dios hace parte de la herencia de los hijos. Y la palabra de Dios no dice que allí entra cualquiera al reino de Dios. Y no estamos hablando, escúchame bien, cuando hablamos de reino de Dios no estamos hablando de la vida después de la muerte. Estamos hablando del sistema de pensamiento, gobierno y autoridad de Dios. Una persona que hace lo que le da la gana con su vida. El reino de Dios no ha entrado a él, no ha entrado a ella. Usted no es ciudadano del reino, usted no es embajador del reino de Dios. Porque su sistema de pensamiento no ha cambiado. Su sistema de gobierno no ha cambiado porque usted se gobierna a sí mismo. En el reino de Dios hay un solo Señor. Porque no se puede servir a dos señores. Hoy te pregunto, ¿quién es tu Padre? Porque Jesús fue directo con los escribas y fariseos y les dijo, ustedes no tienen el mismo Padre que yo tengo. Jesús siempre habló de paternidad, por eso ellos se enojaron con él. Porque Jesús siempre enfocó su sermón, sus enseñanzas en su identidad y quién era su Padre. Hoy yo te pregunto, ¿quién es tu Padre? Porque Jesús a ellos se los dejó claro y les dijo, sus hechos demuestran que no tenemos el mismo Padre. Por eso le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ese es vuestro padre. Y por eso los deseos de ese queréis hacer. Porque si vuestro padre fuera mi padre, querrían hacer los deseos de mi padre. ¿Cuáles son los deseos tuyos? Los deseos que tenemos en nuestro corazón demuestra quién es nuestro Padre. Y no te avergüences hoy de arrepentirte y decirle, Señor, yo quiero que tú empieces a ser mi Padre y voy a empezar a obedecer tu palabra. Voy a empezar a obedecer tu voluntad, aunque me cueste. Tanta niñería ya. Que Dios me ama. Que Dios es mi Padre. Ay, sí, Señor, tú me amas. Y usted es lo que le da la gana. ¿Qué clase de paternidad es esa? Dios quiere hijos obedientes, herederos de su reino, que piensen como Él piensa, que le amen, que le sigan, que le obedezcan.
La palabra de Dios en hebreo dice, hasta ahora no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Ay, es que esto me cuesta mucho. Pues combata contra el pecado, porque usted es un hijo de Dios. Deje de estar alimentando el pecado, la carne. Los hijos de Dios somos luchadores, somos vencedores, somos guerreros. Porque sabemos quién es nuestro Padre y a Él imitamos, a Él seguimos, a Él obedecemos. Hoy te pregunto, ¿quién es tu Padre? ¿Quién es su Padre? Porque la paternidad de Dios sobre Jesús lo llevó a la cruz. Él no murió por otra razón. Él murió porque quería hacer la voluntad de su Padre. Y le dijo, Abba, Padre. Tenía una relación cercana, no con Dios, no con Dios. Él no oraba a Dios, él oraba a su Padre. Y le decía, Abba, Padre, papito. Esa expresión, papito, todas las cosas son posibles para ti. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, papito. Todo lo que Jesús vino a enseñarnos se centraba en esa relación de paternidad que él tenía con el Padre. Vuelvo y te pregunto, ¿quién es tu Padre? Porque sí, el creador del universo, el Elohim, el eterno, es tu Padre, tienes que obedecerle. O si no, no es tu Padre. No eres heredero. No vas a entrar al reino de los cielos. Pero si Él es tu Padre, vas a recibir las herencias, todas las herencias y las bendiciones que Él tiene preparadas para sus hijos, porque ya están preparadas. No hay que forzarse para recibirlas, van a llegar. Pero para los hijos, no para cualquiera. Otra herencia que recibimos los hijos de Dios es la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Los hijos de Dios aprendemos a vivir en justicia. Esa es otra herencia que recibimos, la bendición de operar en justicia. No tengo favoritos, no tengo rosquita, que este es el que más me conviene, no. Al que hay que decirle las cosas se le dice y al que no, no. Somos justos, aprendemos a operar en justicia, participamos de la justicia, recibimos la justicia impartida de Cristo para actuar en justicia. Ay, que este me cae mejor. Y con este sí, yo prefiero esto. No, usted no es hijo de Dios. Si usted todavía vive con favoritismo, buscando rosquita, usted no es hijo de Dios. Los hijos de Dios participamos de Él. Iglesia, es que ya es tiempo de abrir los ojos y recibir alimento sólido. ¿Cuántos quieren recibir alimento sólido? ¿O quiere que toda la vida nos quedemos diciéndole, el Señor le ama y le perdona todo? Siga pecando, amén. No. Porque usted necesita entrar al reino de Dios y escuchar la verdad y tomar decisiones en su vida. O es hijo o no es hijo. Participa de la justicia de Cristo, o usted sigue llevando su vida como le da la gana y este sí me cae bien, este no. Este no me gusta, este sí. Este es de los míos, este no. No. Aprendo a ser justo como mi Padre justo. Aprendo a participar de su justicia porque soy una nueva creación. Dice en Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será ¿qué? Yo seré su Dios y él será ¿qué? Mi hijo. No, yo seré su Dios y él será mi creyente, que crea que yo le puedo dar todo lo que él quiere. No, no, no. Y yo soy un mago que está en las nubes y flote la lámpara para que yo le conceda cosas. No. Si usted estudia la palabra de Dios, siempre Dios habla de una relación de paternidad, de cercanía. Abraham lo llamó su amigo, pero el nuevo pacto nos llama hijos. Dios no trata con creyentes, Dios trata con hijos. Porque son los hijos los que entraremos en el reino de Dios. El que venciere heredará todas las cosas. Heredará, o sea, recibirá de mí todo lo que yo tengo preparado para él. Y yo seré su Dios y él será ¿qué? Mi hijo, paternidad. Dios no está buscando creyentes a estas alturas ya, porque la venida de Cristo está cerca. Dios está recogiendo el remanente de hijos
que querramos recibir la impartición de su justicia, de su gracia, de comportarnos como Él, aprender a amar, a perdonar, a hacer lo que a Dios, demostrar que somos hijos, demostrar quién es nuestro Padre. Para terminar, resumimos, la herencia eterna es la vida eterna, el reino de Dios, la gloria eterna, la nueva creación, la paternidad y sobre todo la comunión eterna con mi Padre. La comunión eterna con mi Padre. Hebreos 9:15 dice, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. La herencia eterna ya hemos dicho que no es una sola cosa. La herencia eterna es todo de lo que hemos mencionado aquí y muchas otras cosas más. La herencia eterna no es solo un lugar llamado cielo, sino vivir para siempre con Dios, ver su rostro, pertenecerle plenamente y disfrutar de su presencia eternamente. La herencia eterna es ser su hijo, pertenecer a su reino y tener comunión con el Padre, poderse sentar a los pies del Padre y hablar con Él, porque yo sé quién soy. La herencia eterna es tener identidad y saber a quién pertenezco y que tengo libre acceso al trono de la gracia para hablar con mi Padre y sentarme a sus pies. Me recuerdo hace muchos años, para terminar, tuve una visión. El Señor me llevó una visión y era un lugar hermoso, como cuando hay mucho trigo, así muy bonito. Y yo era como una niña corriendo y Él estaba y me sentaba a sus pies. Y yo lloraba y lloraba. Y yo me acuerdo que cuando ya salí de la visión, yo todavía estaba llorando y yo le decía, Padre, te amo. Dios quiere una relación cercana con sus hijos, que le amemos, que les conozcamos. Esa es la mayor herencia que podamos recibir, la relación con nuestro Padre Celestial, la identidad que tenemos en Cristo, la entrada al reino de Dios, la vida eterna. Somos herederos, ya Él lo hizo todo para ti y para mí. Solo te dejo con un pensamiento. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Yo te pido que dé fruto, Señor, y cumpla el propósito con el cual ha sido impartida, enviada, Señor. Padre, tú quieres hijos, hijos obedientes, hijos amados, hijos, Señor, que tengamos comunión contigo y tengamos identidad clara de quién es nuestro Padre, para quién vivimos, a quién servimos. Que tengamos ese anhelo de tu presencia, de tu paternidad. Que seamos portadores de tu gracia, de tu autoridad, de tu sistema de pensamiento. Que tu reino se establezca en nosotros, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que ese mensaje dé frutos, de fruto. Y que muchos hijos tuyos nazcan de este mensaje, Padre Celestial. Porque el anhelo del Padre es que se llene su casa y que muchos podamos entrar en el reino de los cielos. Mil bendiciones para todos. Un abrazo.